Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este programa semanal de Pregúntele al Doc, programa que hemos desarrollado con interés de que las personas que realmente quieren mejorar su salud y mejor entiendan cómo, por qué puede o no favorecer el consumo de los suplementos de Immunotec, su bienestar general y por qué no su recuperación plena en el caso de aquellas personas que tienen enfermedades complicadas de salud. Para aquellos que por primera vez nos acompañan, déjenme presentar. Mi nombre es Cristina Torres, soy Ana César, 25 años, cardióloga de 18 años y trabajo en el área de la inmunología y la nutrición celular desde hace también 18 años. Hoy estoy aquí porque hace 6 años tuve el privilegio de entender y comprender la ciencia detrás de esta maravillosa función y pude experimentar el resultado inefable y maravilloso de su suplemento inmunitario. Y después de estudiar, redarguir, investigar, pues tengo la claridad plena para decirte hoy con certeza que estás frente a uno de los mejores y más importantes avances en nutrición celular de la historia, quizá uno de los más épicos que realmente suma a casi cualquier persona que toma la decisión de comenzar a nutrirse conscientemente de este suplemento. Este programa, Pregúntele a Doc, es una iniciativa en la cual mi decisión principal es que la gente del común pueda saber si esto de verdad funciona o no. Porque como médica experimenté tener momentos de duda, donde le ofrecen 20 puntos, le dicen cosas maravillosas, milagrosas, curanderas, y uno cuando va y mira atrás la ciencia, no encuentra respaldo, no encuentra resultados, si uno bastante apoyado. Y si algo tengo clarísimo es que jamás hemos de jugar por la salud, el bienestar y mucho menos por las personas. Así que mi interés es que todas las personas del común que están aquí conectadas, que son médicos, personas que se preocupan por su salud, la ser querido, tengan esa claridad para poder tomar una decisión basada en el conocimiento, ayudarse a ser queridos a sí mismos, a tener y gozar de una mejor salud. Este espacio está diseñado con dos momentos. En el primer momento vamos a hablar de manera general y explicar la ciencia detrás de qué es lo que hace su cuerpo, cómo ayuda. Te pido que pongas mucha atención a este primer segmento, porque en este primer segmento muchísimas de las preguntas que ustedes desde ya pueden dejar en el chat escrito de este Zoom son respondidas. Pero luego en la segunda parte consideramos cuáles son las preguntas que ustedes han enviado y pasamos a eso, tratando de respetar el orden de llegada. Así que si quieres que tu pregunta esté allí, por favor. ¿Aquí se oye mejor? ¿Así? Mejor. Ok, gracias, Néstor. Gracias. Genial, gracias. Bueno, entonces ahora sí, creo que ahora se oye bien. Si me pones, si quieres, Néstor, un dedito arriba. Ok, Beatriz, gracias. Ok, muchas gracias. Pues ahora sí, entonces comencemos. Recuerden pues que pueden dejar sus preguntas en el chat y trataremos de resolverla la mayoría en el tiempo que tengamos. Pero empecemos hablando de la ciencia del racismo. Es una ciencia que tiene más de 100 años de existir y es una ciencia que ha demostrado realmente ser esencial para la vida y la de cualquier ser humano. La glutatión es una molécula que la necesitan todas las células del cuerpo, de la cabeza a los pies. No hay una sola célula en tu cuerpo y en el mío que no requiera el glutatión. Las del pelo, las del cerebro, las de la lengua, las del hígado, las del páncreas, las glándulas salivares, las de la tiroides, las de las paratiroides, las del sistema gastrointestinal, y si me sigo hacia abajo, todos, absolutamente todos tus órganos que están compuestos por células, todas y cada una de esas células necesitan glutatión. ¿Por qué es tan importante el glutatión? Porque es el antioxidante maestro. ¿Qué quiere decir que sea el antioxidante maestro? Todas las células de tu cuerpo, que estamos compuestos de trillones de células, somos todo un Lego, un rompecabezas de células, y estamos compuestos por más de 37.5 trillones de células, y cada célula es como una pequeña fábrica en sí. Y cada fábrica tiene que tener su propia la capacidad de producir, resolver lo que ella se supone que hace. Así que si hablamos de una célula en el cerebro, neurona, entonces es capaz de recibir y transmitir información, o si es una neurona de movimiento, transmitir movimientos, si es una neurona que está, no sé, en la parte de la visión, pues ser capaz de captar la luz y transmitirla en imágenes. Si es una célula que está en tu lengua y que es una papilas gustativa, pues tiene que ser esa célula capaz de percibir los sabores, como transmitir la información, ayudarte en la digestión, etcétera, etcétera. O sea, cada célula de tu cuerpo tiene una función definida.
Y como les dije, funcionan como si fuesen fábricas. Y cada fábrica tiene que ser, o sea, cada célula autónoma en su producción. Dios en su invitación. ¿Los quitamos? Por sí, los audífonos. Ok, ok, gracias, Néstor. Si así está mejor, todavía. Entonces, como les estaba comentando, necesitamos que nuestras células tengan mayor cantidad de glutatión para que su vida útil y funcionalidad sea óptima. En la medida que el glutatión va descendiendo en concentración y producción dentro de nuestras células, aparecen las enfermedades y el envejecimiento. Y cuando aparecen las enfermedades y el envejecimiento, pues obviamente nuestra calidad de vida se cae, se va al piso. Inmunocal es un suplemento nutricional con tecnología de punta, de hecho con biotecnología, y es el único en el planeta que me he tomado el tiempo de estudiar y que realmente tiene estudios ya en humanos, décadas, que ha demostrado que sí ayuda a elevar los niveles de glutatión en tu organismo de manera generalizada, o sea, no de manera exclusiva, sino generalizada. Así que cuando tú te comienzas a alimentar con Inmunocal, gradual y progresivamente todas las células de tu cuerpo comienzan a producir más y más glutatión. Y por eso uno ve beneficios de manera diferente, porque esto no funciona como un medicamento, de hecho no es un fármaco. De hecho, en los 18 países que actualmente la compañía está, en todos los países tiene un registro sanitario como un suplemento nutricional, como un alimento que básicamente cualquier persona sin prescripción médica, sin necesidad de vigilancia médica alguna, puede consumir libremente. Elevar los niveles de glutatión es tan importante desde el nacimiento, es más, desde la gestación. Cuando un bebé se comienza a formar dentro del útero materno, cuando es una pequeña mórula compuesta por 8 células, está necesitando grandes niveles de glutatión para poder que haya esa división celular. Cuando ese bebé está dentro de la madre y se está formando la placenta, se necesitan grandes cantidades de glutatión para que esa placenta se madure correctamente y no de manera anticipada ni se desprenda. Para que el cordón umbilical se pueda producir correctamente y tenga 2 arterias y una vena, se requiere glutatión. Para que esa madre durante el embarazo, ella misma pueda suplir el estrés oxidativo exagerado que las mujeres tenemos durante un embarazo, ella necesita grandes cantidades de glutatión en su cuerpo. Y si hablamos del parto, un momento increíblemente intenso en la vida femenina y en el nacimiento de un ser humano, es uno de los momentos donde más estrés oxidativo se genera, tanto en el bebé como en la madre. Y tener buenos niveles de glutatión es esencial para que un niño pueda salir avante de un parto. ¿Cuántas veces como profesionales de la salud nos tocó recibir partos complicados, bebés que no oxigenaron bien, pero que gracias a que tenían una buena alimentación las madres y durante ese momento del parto pudieron a su hijo llenarlo de esos nutrientes para que sus células produjesen glutatión? Esos niños no tienen el impacto del daño cerebral. Así hay muchos, porque el glutatión es esencial para que las células del cerebro humano trabajen de manera perfecta. Es como una especie de colchón que recibe tu cuerpo cuando cae de un 10º piso de cabezas, por decirlo de alguna manera, que evita que haya trauma. Así que durante el parto es valiosísimo. Hoy sabemos que las mujeres con bajos niveles de glutatión tienen muchos problemas como preeclampsia, abortos espontáneos. Inclusive hay estudios que hablan de malformaciones asociadas a bajos niveles de glutatión. Y si te estoy contando esto es porque te estoy diciendo que en todas las etapas de la vida, estoy hablando desde antes del nacimiento, durante la gestación, en el nacimiento, tu cuerpo lo necesita, pero ni te cuento lo importante que es tener buenos niveles de glutatión durante el crecimiento de un niño. Cada vez que el niño crece, que las células se están multiplicando para poder formar nuevos tejidos, nuevos ligamentos, nuevos músculos, nuevo hueso, se gasta cantidades enormes de glutatión. Cada vez que una persona se enferma y tiene que enfrentar virus, bacterias, hongos, parásitos que son parte del mundo, que desde el mismo canal vaginal cuando nacemos nos llenamos de bacterias, el sistema de defensas gasta glutatión en ese proceso de maduración. Cuando te estás amamantando de tu madre, allí estás recibiendo una fuente increíble de cisteína bioactiva consolidada, que es el ingrediente limitante para la producción del muy importante glutatión. Cuando una persona no fue amamantada correctamente ni por el tiempo adecuado, es muy probable que tenga una infancia con muchísimas infecciones, alergias, problemas de desarrollo cognitivo, montones de problemas en su crecimiento y desarrollo por esa disminución marcada de glutatión.
Cuando los niños entran en esa etapa escolar, donde van a las escuelas y comen mocos juntos, donde ellos se comparten los juguetes, se chupan el mismo bombón y hacen todas estas cositas que comparten gérmenes, allí tu sistema inmune empieza a aprender cómo defenderse de nuevos gérmenes y se consumen grandes cantidades de glutatión en la medida en que tus células del sistema inmune empiezan a producir lo que conocemos como anticuerpos. Podríamos llamar a los anticuerpos que produce el cuerpo humano como las vacunas naturales. Y esas vacunas naturales requieren de grandes cantidades de glutatión para producirse. La maduración visual, la formación de un ojo sano, requiere muy buenos niveles de glutatión. Cuando tú ya llegas a la adolescencia y empieza el desarrollo sexual y el crecimiento rápido y la producción enorme de hormonas para poder hacer la diferenciación sexual de cada individuo, tú consumes altísimas cantidades de glutatión. Y si adicionalmente eres deportista y eres un adolescente que está creciendo y entrena basquetbol y entrena fútbol y no sé qué más cosas, cada vez que haces deporte aumenta el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es lo que es el resultado de estar vivos. Así como cuando un automóvil tú lo enciendes y se mueve, consume gasolina, igualmente tu cuerpo cuando se enciende, que es el momento en que se gesta la vida, comienzan las mitocondrias, que son las baterías de nuestras células, a producir ATP. El ATP es la energía natural de nuestras células y cada vez que se produce esta energía, la célula también se oxida, así como las pilas se van oxidando de utilizar para las baterías en un juguete se oxidan, igual las baterías de nuestras células se oxidan. Y la adolescencia es una época de mucho estrés, donde hay crecimiento, formación sexual, formación y madurez neuronal, y es súper importante tener buenos niveles de glutatión. Hoy quiero contarte que sabemos que la formación del cerebro puede estar terminando entre los 25 y algunos dicen que hasta los 30 años, que los lóbulos frontales, que es donde está el comportamiento, la memoria, gran parte de esa inteligencia emocional tan importante en la vida, está aquí, en estos lóbulos frontales, se hace en esos años de juventud madura, entre los 25 y los 30 años. Así que tener buenos niveles de glutatión en todas las etapas del desarrollo es esencial, pero aún más determinante cuando empieza el envejecimiento. Técnicamente hablamos que una persona empieza a envejecer después de los 25 años, donde ya llegó al tope de su capacidad, de su productividad, de sus niveles naturales de glutatión y las enfermedades, el desgaste normal del organismo comienzan a agotar tus reservas de este importante nutriente, que lo podríamos llamar esta molécula de la vida, que es el glutatión. Inmunocal provee exactamente lo mismo que provee la leche materna, así que la competencia directa de este suplemento inmunocal es la leche materna. Tú podrías perfectamente decir, voy a tomar leche materna en vez de tomar inmunocal, y es perfectamente válido y funcional, pero hay un punto importante que siempre quiero resaltarles. Dice, cuando una persona consume leche materna, para que ésta le pueda aportar la cisteína bioactiva consolidada, que es el secreto magnánimo que tiene Inmunocal, que no es glutatión, esto es bien importante porque a la gente le engañan y le venden glutatión, y el glutatión no entra a nuestras células. Tú te lo puedes tomar, puede llegar a tu estómago, puede llegar hasta la sangre, pero que de la sangre entre a los tejidos no pasa. No pasa sencillamente porque las paredes de las células, que las llamamos membranas, no tienen receptores para el glutatión. Lo que tienen es para los ingredientes, para los 3 aminoácidos que son los precursores o los ingredientes, como les decía, para producir glutatión dentro de las células. Así que son los ingredientes los que pueden pasar a través de las membranas celulares y son los ingredientes los que forman dentro de la célula glutatión. Tomar glutatión no funciona para elevar niveles de glutatión en el cerebro, en el hígado, en el páncreas, en el riñón, en el pulmón, en la piel, en los ojos, en cualquier órgano que me menciones. Por eso cuando a una persona le hablan de glutatión, literal, discúlpenme, le vieron la cara de tonto. Y este programa, uno de mis intereses es que la gente tenga claridad de qué es lo que está haciendo y dónde está invirtiendo para su salud y su bienestar. Tú no puedes colocar el dinero de manera errónea cuando hablamos de salud. Tú tienes que saber colocar la inversión en tu bienestar de manera correcta. ¿Y por qué? Porque el tiempo es vida. Y si no lo haces correctamente, vas a perder tiempo, que equivale a perder literal vida. Así que Inmunocal sí ayuda, y tenemos más de 30 estudios hechos en seres humanos que al alimentarlos con Inmunocal mejoró sus niveles de glutatión. Casos de pacientes con SIDA, con diferentes tipos de cáncer, pacientes con enfermedades neurológicas neurodegenerativas, pacientes con autismo, pacientes
que han desarrollado Parkinson, enfermedades que definitivo se ha podido corroborar la importancia de nutrir con inmunocal para favorecer la producción natural dentro de las células, que se dice endógena de esta molécula de la vida, que es el glutatión. Y cuando se tiene buenos niveles de glutatión dentro de su sangre, las toxinas que usted va acumulando a través de la vida, porque está junto a un fumador, porque vive en una ciudad contaminada, porque consume alimentos procesados, qué sé yo, vamos a decir que está consumiendo Doritos, Coca-Cola, cosas de paquete, no sé, todo lo que venden ya súper procesado, donas, gaseosas, carnes embutidas, etcétera. Todos estos alimentos tienen preservativos, nitritos y otras cosas que favorecen la oxidación acelerada del cuerpo y toxicidad en el mismo. Y el glutatión naturalmente actúa como una gran aspiradora que viene y digamos que se chupa, se absorbe todas esas toxinas que tú has ido acumulando en el día a día. Cuando tú logras sacar, absorber todos esos contaminantes, tú mejoras la funcionalidad general de tu organismo. Y tú mejoras la funcionalidad general de tu organismo, pues obviamente tu rendimiento físico, mental, sexual mejora. De hecho, la energía de tu cuerpo se vuelve tan poderosa que tenemos estudios en los que se puede ver cómo mejora los niveles de glutatión, mejora la fertilidad, tanto en hombres como en mujeres. Muchas de las personas en el siglo XXI que están padeciendo problemas de fertilidad están directamente ligados a su baja producción de glutatión dentro de sus células a nivel del ovario, el testículo, que son tan importantes en el proceso reproductivo. Y cuando una persona tiene buenos niveles de glutatión y buena energía dentro de cada una de sus células, pues su cuerpo llega a ese punto de máximo rendimiento. Y entonces comienza ese espacio que yo podría llamar mágico, que es la antioxidación o el anti-aging, el anti-envejecimiento. Tú vas a ver personas que ya llevan quizás décadas consumiendo el suplemento y uno ve cómo son mucho más vitales, no tienen sobrepeso, se manejan con mayor energía. Un caso particular que a mí me llama poderosamente la atención es el doctor Ricardo García Pelayo, un hombre que ya superó la sexta década de su vida, está rumbo a la séptima década de su vida y en este pleno momento donde muchos hombres cojean, no pueden caminar, tienen problemas de todo tipo, él está montando en bicicleta, tirándose clavados de 10 metros de altura, viajando por el mundo porque se nutre, porque se cuida, porque es una persona que invirtió correctamente en su salud y su bienestar. Y si te cuento, tenemos personas jóvenes que también ya llevan mucho tiempo tomando el suplemento y han empezado a tener pérdida de peso natural y organizada de su organismo, un metabolismo más eficiente, mayor fertilidad, pieles más sanas, mayor capacidad intelectual para memorizar, porque tienen esa energía esencial y ese efecto anti-age. La invitación es a que conozcas un suplemento que hace algo básico para el bienestar y es mantener niveles óptimos de glutatión dentro de tus células, no en la sangre. A ti no te sirve tener glutatión dentro de la sangre elevado porque es como si tú dijeras que está corriendo agua por el acueducto, pero no está entrando a tu casa. No sirve, tú necesitas que el agua entre a tu casa. Y si no hay cómo abrir las llaves de tu casa, pues ¿cómo se dirán? Las perillas del agua, pues no va a entrar. Así le pasa a la gente cuando se inyecta glutatión, cuando se coloca parches de glutatión, cuando toma polvos con glutatión, entran a la sangre, pero no a las células, que es el punto clave, lo que realmente es importante y determinante. Yo no soy empleada de Inmunotech, yo soy una médica apasionada por el bienestar, que su madre se recuperó de un daño neurológico muy severo después de enfrentar por años un cáncer de mama que hizo metástasis a cerebro, a pulmón, que dejó muchísimas secuelas y que al alimentarla con inmunocal, ella volvió a reconocerme, volvió a recuperar deglución, volvió a sostener su cabeza, o sea, pude comprobar que sí se podían elevar los niveles de glutatión, pero no era inyectando glutatión, no era colocando parches de glutatión, no era dando glutatión liposomado ni nanonizado, no, era dando los precursores de glutatión en forma idéntica a como están en la leche materna humana. Y como hace un instante les contaba, si tú vas a tomar leche materna humana, tienes que tener en cuenta tres cosas. La primera es que a través de la leche materna humana se contagian enfermedades de transmisión sexual y no poquitas, muchas.
Así que tienes que estar segura que la persona que te va a dar esa leche materna sea una mujer realmente sana, limpia, libre de enfermedades. Lo segundo es que tiene que ser directo del pezón a la boca. La mujer no puede, como diríamos técnicamente, ordeñarse, sacarse la leche materna y dártela en un vasito, no, porque cuando la cisteína bioactiva consolidada, que es el valor nutricional más importante para mí dentro de nuestro inmunocal, que es la clave para poder producir glutatión, esa cisteína bioactiva consolidada, se expone al aire y a la luz, se oxida y se pierde. Por eso tiene que ser directo del pezón a la boca. Así que esa mujer tiene que estar dispuesta a amamantarte. Y lo tercero es que esa mujer solamente debería de regalar, donar, vender, no sé qué va a hacer ella, la leche que le sobra después de amamantar a su hijo, porque la prioridad son los niños que están en plena formación. Y por ese motivo se invirtieron 20 años y 25 millones de dólares para crear este alimento inteligente que es Inmunocal. Entonces, Inmunocal es un alimento que básicamente cualquier persona que no sea alérgica a las proteínas de la leche puede consumir. Y hago esta claridad porque hay niños que no pueden consumir ni siquiera la leche materna porque son alérgicos a ella. Y no es que la leche materna sea mala por eso, sino que ese individuo en específico tiene una alergia a las proteínas de la leche que es completamente diferente de yo decir que una persona tiene intolerancia a las proteínas de la leche. Las personas intolerantes a las proteínas de la leche son personas que les da diarrea, gases, distensión abdominal cuando consumen algo con leche o con derivados lácteos. Mientras que una persona con alergia a la leche lo que le da es un shock anafiláctico, un shock alérgico. Se le tapa, se hincha, se llena de ronchas, se le cierra la vía respiratoria y puede entrar en paro cardíaco y morir. Eso es algo muy extremo. Solo lo tiene, gracias a Dios, menos del 3% de la población mundial. Así que la gran mayoría de las personas de manera libre, tranquila, podrían utilizar este suplemento sin ningún riesgo. Pero si usted fue diagnosticado con alergia a las proteínas de la leche, pues es el tipo de persona que no puede consumir Inmunocal. Todos los demás, incluso los intolerantes a la lactosa, lo pueden. Y es más, los invito a que lo consuman, porque el consumo de Inmunocal estimula la correcta producción de enzimas digestivas, lo cual favorece corregir problemas como la intolerancia a la lactosa, a las proteínas de la leche. Y de hecho, Inmunocal viene libre de lactosa, libre de caseína, con un proceso muy especial que favorece una digestión muy eficiente y una absorción altísima del nutriente. Y estamos hablando de una absorción de cerca del 98%. Cada porción de un sobre de Inmunocal, que son más o menos 9 gramos, y Inmunocal Platinum más o menos 10 gramos, son 9 gramos o 10 gramos de proteína limpia, proteína que se absorbe básicamente en un 98%. 20 minutos después de tú haber tomado tu porción de Inmunocal, el 98% de esa proteína, de esos nutrientes, están dentro de tus células trabajando. Así que lo que se desperdicia es mínimo, muy poco, por no decir básicamente que nada. Y ahí viene la importancia de uno saber escoger qué alimentos son los que uno coloca en su dieta, en su día a día, en su nutrición, porque hay alimentos que realmente restan calidad de vida, mientras que hay otros que la aumentan y la favorecen, como es el caso de Inmunocal. Si usted es un profesional de la salud y hoy nos está acompañando, yo lo invito a que vaya al PubMed y coloque el nombre de Inmunocal correctamente para que vea gran cantidad de estudios. Y de hecho, si coloca proteína rica en cisteína aislada del suero de la leche, va a encontrar todavía muchos más, porque esa es la descripción específica de Inmunocal de manera genérica, pero no existen genéricos de Inmunocal. La compañía hizo una investigación de la cual son dueños y que ya lleva 25, 28 años de estar siendo comercializada como un secreto científico empresarial. Inmunotech decidió no patentar su hallazgo tan grande para poder garantizar la pureza y la exclusividad de este suplemento que no es cualquier cosa. Hoy puedo decirles que la Informed Choice, que es una de las instituciones que evalúa qué alimentos y suplementos pueden o no consumir las personas que están en carreras olímpicas, en campeonatos mundiales, en todo ese tipo de eventos que la Champions League, que la NFL, que la NBA, que los Juegos Olímpicos, aprobó el uso de Inmunocal para los atletas antes, durante y después de las competencias porque no tienen efecto doping, son tan naturales y nutricionales que no afectan en nada al cuerpo llevándolo a excesos. No, al contrario, lo llevan a su punto de máxima optimización, algo que es muy importante. Y de hecho, fueron suplementos creados para optimizar la respuesta del cuerpo.
¿Y esto qué quiere decir? Que aún la gente sana encuentra beneficios enormes del consumo tradicional y continuo, como les contaba ahorita nuestro querido doctor Ricardo García Pelayo, de este suplemento por años. Tengo una muy buena amiga, Blanca Rosa Campos, que también ya lleva más de una década de estar consumiendo este suplemento y es una mujer que ya está entre está llegando a la octava década de su vida y tienes que ver la belleza de su piel, su juventud, su vitalidad. Así que aquí podemos decir que realmente ya hay suficientes ejemplos, estudios publicados en revistas médicas indexadas, New England Journal, JAMA, Lancet, Journal of Immunology, Journal of Nutrition, Journal of Oncology, y así me podría quedar diciendo los 20.000. Bueno, 20.000 son una exageración, pero en realidad son más de 50 revistas médicas en las que están publicados más de 90 estudios. Y algunos de estos estudios son doble ciego, randomizados, o sea, que quitan toda la posible subjetividad que alguien pueda colocar con su emoción del suplemento. Yo puedo decir hoy, como una médica de manera objetiva, que alimentarse con Inmunocal suma la calidad de vida de las personas. Y no soy la única médica que ha tenido esta experiencia. Somos miles de médicos en este momento en el planeta y algunos demasiado prominentes como el doctor Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina del año 2008. Él fue quien descubrió el virus del SIDA y cuando él escuchó hablar de Inmunocal, como me pasó a mí, dijo, yo lo quiero probar, yo lo probé con mi madre, lo probó con un grupo de pacientes desahuciados que tenían cáncer, SIDA y enfermedades neurodegenerativas. Y cuando él nutrió a sus pacientes con Inmunocal, todos tuvieron beneficios y fue tan impactante el resultado que el doctor Luc Montagnier en su libro, que fue su obra, digamos, magna como médico, que es el libro del estrés oxidativo en cáncer, SIDA y enfermedades neurodegenerativas, incluyó un capítulo, el capítulo 42, para hablar específicamente de Inmunocal como marca registrada y su impacto en la salud y el bienestar de sus pacientes desahuciados de estas patologías, de estas enfermedades. Así que de verdad, yo los invito a que comprueben el producto probándolo, porque es la única forma realmente donde usted va a poder saber si sí o si no funciona. Pero a través de estos años que llevo aquí, he creado este canal de YouTube donde los invito a que vayan. Casi siempre estoy montando nueva información, testimonios, conferencias y material que va a ser de gran valor. Si hoy yo no alcanzara a responder su pregunta, pues yo lo invito a que vaya al canal de YouTube y escuche un poquito, suscríbase, seguro va a encontrar información que le va a ser de mucho valor. Y aquí les muestro algunos de los suplementos que la compañía Immunotech tiene a nivel mundial. Son más de 16 suplementos, pero aquí te estoy mostrando 4 que están en todos los mercados abiertos hasta ahora. El Inmunocal, yo lo llamo esencial, esta caja azul, y le digo esencial porque literal es ese primer paso esencial para nutrir correctamente tu cuerpo y que puede ser utilizado desde un recién nacido hasta un abuelo de 120 años, con seguridad, con efecto nutricional poderoso, con corrección de cualquier mal funcionamiento. El Inmunocal Platinum, que yo diría que es el Inmunocal azul más los beneficios del control de la inflamación, de disminuir la acidez de los tejidos y favorecer la producción de masa muscular. Así que es ideal para personas arriba de los 35 años, deportistas, también para niños y adolescentes, sobre todo en crecimiento, que están entrenando algún deporte. Personas que se están recuperando después de una cirugía, personas que tienen enfermedades crónicas y degenerativas. De hecho, yo uso ambos al tiempo para aumentar la producción de glutatión al tiempo que se controla la inflamación, que es una de las causas directas del envejecimiento y el deterioro acelerado de los tejidos. Cuando uno reduce la inflamación, uno reduce la velocidad del envejecimiento. Y al reducir la velocidad de envejecimiento, tú favoreces la regeneración celular. Hoy sabemos que no solamente el glutatión es muy importante en el proceso del antienvejecimiento, sino también otras enzimas. El glutatión es como si fuera el hilo y las enzimas las agujas con las cuales vamos tejiendo un vestido que se llama vida saludable. Bueno, pues ese vestido de vida saludable que se teje con hilo de glutatión usa diferentes tipos de agujas. Un tipo de aguja para poder tejer el glutatión se llama la glutatión peroxidasa. Otro tipo de aguja que ayuda a pulir el vestido se llama superóxido dismutasa. Otro tipo de aguja que ayuda a bordar y a poner más lindo el vestido se llama coenzima Q10. Otro tipo de aguja se llama catalasa. Y esas agujas, esas enzimas, se activan con el Inmunocal Booster o Optimizer, que viene en 2 presentaciones, naranja y el verde.
El naranja viene con 3 fuentes de cafeína natural como antioxidantes extra que ayudan a controlar no solamente también el proceso oxidativo, sino a dar mucha más energía y favorecer la producción de energía desde la grasa, haciendo lo que se llama termogénesis. Así que tú estás barrigón o barrigucita, panzoncito con sobrepeso, yo te invito a que pruebes el Optimizer naranja o Booster naranja, que te va a ayudar a quemar grasa. Si eres un paciente diabético con resistencia a la insulina por sobrepeso, te presento un alimento que te va a dar mucha energía, pero a la vez te va a ayudar a quemar esa grasa abdominal, esa grasa visceral que está directamente relacionada con enfermedades cardiovasculares, infartos cerebrales, infartos al corazón, trombos en las piernas y muchas otras complicaciones. Y el Inmunocal Booster o Optimizer verde no tiene esas 3 cafeínas, lo que contiene son 50 frutas y verduras ricas en fitonutrientes que mejoran el efecto antioxidante, aportando otros antioxidantes al cuerpo, ya no solamente mejorando los niveles de glutatión, que es el antioxidante maestro, el más abundante en nuestro cuerpo, sino también de otros antioxidantes como la vitamina C, el resveratrol y otras sustancias que suman de manera increíble al bienestar. Estos fitonutrientes son muy importantes en el crecimiento y desarrollo. Así que en los niños y en los jóvenes también suma el Optimizer. Hoy sabemos la importancia del sulforafano, que es la molécula estrella que contienen tanto el Inmunocal naranja, Booster naranja como Booster verde. Y es que el sulforafano está estudiado que ayuda inclusive en la epigenética del manejo del cáncer, del autismo, del asma. Así que combinar estos suplementos multiplica los beneficios en la nutrición celular que favorecen la recuperación de una persona. Y esto empieza a ser importante cuando uno entiende que en la ciencia es más importante los nutrientes que los medicamentos. Que los medicamentos son como apaga incendios, pero los nutrientes son constructores de cuerpo. Y tú tienes que construir un cuerpo más sano, más fuerte y más capaz. Dicho pues esto, vamos a pasar con las preguntas que ustedes pueden haber dejado desde que comenzamos esta presentación. Y yo voy a tratar de ir a la primerita pregunta que ustedes compartieron para tratar de darle, pues, en orden de llegada, prioridad a aquellos que, como dicen por allá, ya madruga, el que madruga Dios le ayuda, decía en mi tiempo. Entonces, empecemos con la persona, es Carmen Liliana Osorio, nos escribe faltando 7 minutos para que comenzáramos, da un saludo desde Maryland, un gusto, Carmen Liliana. Maru Molina, saludos desde Nezahualcóyotl, ay Dios mío, no sé si lo dije bien, en el Estado de México. Evelyn, buenas noches, doctora. Una mujer embarazada, ¿qué inmunocal puede tomar y en qué dosis? Una mujer, se me fue. Pasó. Discúlpeme que moví el coso y se me fue. Una mujer embarazada. A ver. Una mujer embarazada. Bueno, si pusieron la atención, hoy hablé del embarazo, de la formación del bebé y el producto esencial, el inmunocal esencial. Yo creo que todas las mujeres embarazadas lo deberían de tomar, así como toman calcio, ácido fólico y hierro. Deberían de estar tomando inmunocal para prevenir la preeclampsia, la eclampsia, las malformaciones, el desgaste acelerado femenino. Hoy en una charla que daba más temprano le contaba que un embarazo y un parto equivale a que una mujer haya hecho 7 maratones. Imagina una maratón como desgasta el cuerpo, aumenta el estrés oxidativo de una manera increíble. Bueno, un embarazo es el equivalente a 7 maratones. ¿Será valioso o importante que una mujer mejore sus niveles de glutatión en el embarazo? Pues yo creo que la respuesta es bastante obvia. Yo utilizo amplia y libremente el inmunocal esencial en ellas. Se podría llegar a utilizar el platino, se podría llegar a utilizar el sport, pero ya debería de ser esta mujer acompañada por su nutricionista, nutriólogo o su médico de cabecera porque ya hay casos especiales y puntuales, pero en términos generales, todas las mujeres en embarazo deberían de estar consumiendo el inmunocal esencial. Ahora, yo no hablo de dosis porque esto es un alimento, esto no es un medicamento, no tiene efectos tóxicos ni secundarios, pero las cantidades van a variar dependiendo, no es lo mismo un embarazo de gemelos, un embarazo de alto riesgo, un embarazo de una mujer de 30 que una de 40, o sea, esas son variables que aumentan el riesgo. Todo lo que aumente el estrés oxidativo, pues yo pienso que va a requerir de una mayor nutrición con inmunocal. Así que si tú eres una mujer primiañosa, definimos primiañosa, que su primer embarazo es arriba de los 35 años, yo te recomiendo que desde el principio te estés tomando de 2 a 3 porciones al día del inmunocal. Pero si eres una mujer joven, sana, que estás bien, pues puedes tomarte 1 o 2 porciones del inmunocal esencial en el día. Pero si resulta que eres hipertensa, que tienes diabetes, un montón de complicaciones, pues yo te digo que en un caso como esos valdría la pena utilizar ambos, el inmunocal esencial y el platino.
pero básicamente todas las mujeres embarazadas, al menos 1 o 2 porciones en el día deberían de estar consumiendo. Vale aclarar que es muy importante que la mujer cuando consuma el inmunocal lo prepare de la manera correcta y pídanle a la persona que los invitó a este espacio que les enseñe la manera correcta de preparar el inmunocal para que de verdad tenga un efecto positivo. Alma Cruz, saludos y bendiciones desde Tampico. Olga, buenas tardes, doctora. Para una persona de 65 años, diabética y con presión baja, tiene una gastritis muy fuerte que puede tomar además de inmunocal azul y por cuánto se recomienda tomarlo. Pues mira, el proceso de regeneración de las paredes del estómago es bastante eficiente. Cada 5 días se renueva. Cada 5 días tú botas como las células más viejas de la pared estomacal y salen nuevas células a la mucosa. Entonces, si durante un lapso de 3 meses tú estás ordenadamente alimentándote con el inmunocal, además de cuidarte de algunos alimentos que hiperestimulan las paredes del estómago y favorecen la inflamación, tú podrías tener una recuperación bastante completa. Vale la pena decir que la aloe vera, que es algo súper natural, es muy buen, digamos que emoliente, hidratante de la pared celular y ayuda también a controlar la inflamación. Y les enseño que la canela, algo súper natural que lo puedes colocar en muchos alimentos, también ayuda a disminuir la inflamación de las paredes, pero mejorar los niveles de glutatión con inmunocal esencial, que es el azul, y inmunocal platinum, va a hacer que sea mucho más rápida y eficiente la regeneración, ese recambio celular. Así que una persona que tiene este tipo de situaciones, yo utilizaría ambos, el inmunocal esencial, el azul, y el inmunocal platino, al menos 2 veces al día. Y a partir de la semana le podría agregar perfectamente el inmunocal optimizer verde o booster verde, al menos 1 porción en el día, para que tenga mayor recuperación y bienestar pleno. Vámonos con Nelly Paola Cacique. Saludos desde Nayarit, México. Querida doctora, una pregunta. Con un niño con autismo, con mucho estrés, grita mucho por lo mismo, ¿puede tomar Canutric? Yo considero que en esa etapa no es necesario Canutric. Lo que hay que hacer con un niño que tiene autismo es aumentar la cantidad y la frecuencia del inmunocal. De verdad que sí. Hemos visto niños hasta con 7 porciones al día del inmunocal esencial y al menos 1 o 2, sobre todo los que ya están por encima de los 35, 40 kilos del platino. Y lo que sí les suma muchísimo a estos niños es el optimizer verde. Les cuento que hay estudios bien interesantes que están mostrando cómo el sulforafano al activar el NRF2 ayuda a los niños con autismo. Entonces yo más bien haría eso más que el Canutric, porque la verdad no es como el punto en este momento. Es más importante disminuir el estrés oxidativo a nivel neurológico, cerebral y estimular la formación correcta de ese cerebrito. Entonces yo haría eso. Vámonos con Miguel. Doctora, buenas noches. Le escribe Miguel Bazán desde Perú. Me gustaría consultarle sobre un caso reciente. Se trata de una persona mayor a quien le han diagnosticado cáncer de páncreas hace aproximadamente un mes. Ahora ha comenzado a desarrollar metástasis y quisiera saber su recomendación sobre el uso de inmunocal en este contexto y cómo podría contribuir al bienestar del paciente. Es importante denotar que inmunocal no es un tratamiento para curar el cáncer, que es un error muy frecuente. A veces la gente habla con tanta emoción y entusiasmo del producto que transmite la información de manera incorrecta y dan como la percepción de que tomar inmunocal cura el cáncer, lo cual no es cierto. Pero tomar inmunocal sí reduce significativamente el estrés oxidativo que produce la enfermedad del cáncer, mejorar los niveles de cisteína bioactiva consolidada, que es lo que es principalmente inmunocal, favorece lo que se conoce como ferroptosis. La ferroptosis es el mecanismo a través del cual se pueden de manera natural destruir células cancerosas. Mejorar los niveles de cisteína bioactiva consolidada también está asociado con una mejor producción energética en las células sanas y mejor función del sistema inmune. Entonces ayuda a enlentecer, digamos, la progresión y el ataque de la enfermedad. Y lo que te puedo decir es que sí va a haber mejoría en la calidad de vida de la persona. La palabra cura no cabe aquí, pero cuando uno tiene mejoría en la calidad de vida, inclusive tiene mejoría y respuesta a los tratamientos convencionales, porque lo vemos. Son pacientes, por darles un ejemplo, que les habían estipulado que les iban a hacer que 12 ciclos de quimioterapia, igual en el sexto, y la respuesta es tan maravillosa que el médico dice, no, pues hagamos nomás 8, no hagamos 12. O hemos visto personas que muchas veces por las mismas quimioterapias y sus efectos colaterales, sus efectos secundarios, los mismos oncólogos dicen, oye, paremos porque tienes muy bajitas tus defensas, se te cayeron las plaquetas, estás muy delicado, si te hacemos más quimio, te vas a morir es por las quimio, paremos. Y en ese tiempo que paran de hacer las quimio, la enfermedad fraca te vuelve y se dispersa y se empeora porque no están atacando. Pero cuando esos pacientes están siendo alimentados con inmunocal, lo que hacen es que toleran muchísimo mejor las quimioterapias. No hay que hacer esa interrupción de los tratamientos porque toleran muchísimo mejor, tienen menos efectos colaterales, menos efectos secundarios, menos infecciones, menos caídas de las plaquetas, menos caídas del sistema inmune. Y esto obviamente pues mejora la respuesta general
y la posibilidad de recuperación plena de una persona. Entonces, Inmunocal sí juega un papel muy importante en el proceso de recuperación de la calidad de vida, pero no como un tratamiento o una cura, sino como un coayudante en el manejo integral del cáncer de cualquier tipo, sea de páncreas, sea de hígado, sea de mama, de cerebro, del que tú me digas. Ana Sofía Ortiz. Buenas noches, doctora Luisa. Saluda Anita, un gusto Anita. Carito Useche, buenas noches doctora, es tan amable para herpes zóster, tiene consejos, claro, y muy buenos. El primero, que definitivamente tomar los dos, el inmunocal esencial y el platino, ayuda en el proceso regenerativo. Resulta que en el herpes zóster, una de las preocupaciones más grandes que tenemos es que la gente quede con algo que se llama neuropatía posherpética. Imagínense los nervios en nuestro cuerpo como los cables. Aquí tengo un cable, ¿sí? Los cables adentro va como el cobre, pero lo que envuelve el cable es un caucho. Bueno, los nervios de nuestro cuerpo están envueltos por mielina. Los pacientes con herpes zóster es como si se les hubiera pelado el cable. Hay partes del cable que no tiene caucho. Y entonces, por esas partes peladas de caucho es donde hay sensibilidad, dolor y ardor. ¿Qué tiene que hacer uno? Recubrir los pelones de caucho para que se regenere y se vuelva a reconstruir el pedazo de caucho, que en este caso se llama mielina, que se ha perdido. Tú necesitas complejo B, así que definitivamente una persona con herpes zóster, colocarse complejo B es importante, tomar alimentos y suplementos de complejo B es muy importante, pero es determinante tener buenos niveles de glutatión para que cuando se tome el complejo B realmente se pueda ayudar a reparar el empaque, porque es como que yo comprara lana, pero no tuviera máquina tejedora. El glutatión es clave en el proceso de regeneración de las células. Entonces, para que se puedan reparar, necesito glutatión y complejo B. Tiamina también es muy valiosa. Y en estos pacientes sabemos que el herpes zóster es una infección oportunista. Todos los que alguna vez les dio varicela, pues todos tenemos el virus del herpes zóster ahí en el cuerpo, escondido en los cables, en los nervios. Está escondido entre el cable, la neurona, que sería el cobre, y el caucho, que sería la mielina. Ahí en la mitad está escondido el virus. Y cuando el sistema inmune por alguna razón se debilita, porque estás muy estresado, porque no estás durmiendo bien, en otras las mujeres cuando nos viene la menstruación que se nos debilita, en el embarazo que a las mujeres también se les cae la inmunidad, que estás mal alimentado y se te baja la inmunidad, que te están colocando algún tipo de medicamento que baja tu inmunidad, pues el virus que dice hace fiesta, porque cuando ¿cómo es que dicen? Cuando los gatos se van, los ratones hacen fiesta. Bueno, cuando usted se le bajan sus niveles de glutatión, su sistema inmune se cae y los virus como este del herpes zóster afloran. Entonces aparece lo que en mi país Colombia la gente llama culebrilla, que duele, arde, se llenan de ampollas y bueno, es algo muy complicado. Cuando tú te alimentas con inmunocal, mejora la velocidad de recuperación, controla la inflamación si usas el inmunocal platino junto con el inmunocal esencial y si agregas un complemento nutricional que contenga vitamina B, complejo B, B12, cianocobalamina, muy importante, tiamina, pues vas a tener la oportunidad de una recuperación plena. Así que esos son tips de oro para uno tener una mejor recuperación cuando tiene herpes zóster. Vámonos con Luisa Quiroga. Buenas noches, doctora Luisa Cristina. ¿Cómo podría ayudar a inmunocal en casos de Chagas? ¿Y qué productos recomienda? Muchas gracias. Bueno, esta es una infección muy frecuente en las zonas selváticas. Aquí en América Latina tenemos muchos países donde hay Chagas que puede afectar el corazón y puede hacer muchas lesiones. Tiene que ver con lo mismo, con un sistema inmunitario que no está trabajando correctamente. Así que mejorar la función inmunitaria es clave. Cuando una persona tiene buenos niveles de glutatión, las células que llamamos inmunidad innata, que es como las que de primero llegan a atacar y a defenderte, esas células trabajan de manera mucho más óptima. De hecho, hoy sabemos que la inmunidad innata depende de los niveles de glutatión para una acción específica. Y la inmunidad específica, que es la que después desarrollamos de que nos entramos en contacto con una infección y ya la conocemos. Esa inmunidad específica es súper valiosa porque para la inmunidad específica es la que produce los misiles que luego atacan a los gérmenes cuando nos volvemos a encontrar con ellos. Esos misiles los llamamos anticuerpos. Y para producir anticuerpos en calidad, cantidad y velocidad, pon atención a lo que te dije, calidad, cantidad y velocidad, los nódulos, los ganglios linfáticos, perdón, deben de tener buenos niveles de glutatión dentro de ellos. Si tus ganglios linfáticos, que es donde se producen los linfocitos B, tienen buenos niveles de glutatión, tu producción de anticuerpos es súper eficiente, rápida, a la velocidad correcta, en la cantidad correcta y en la calidad de vida para que te pueda defender. Entonces, en cualquier tipo de infección, sea Chagas, leishmaniasis, la que tú me digas, este tipo de nutrientes suma para que tu sistema inmune sea más eficiente. Por eso el doctor
Flucontanil lo usaban los pacientes con SIDA y eso también aplica para la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis D, el citomegalovirus, el papilomavirus humano, el Epstein-Barr, la mononucleosis. O sea, hay muchísimas infecciones que se pueden mejorar cuando tu sistema inmune se vuelve mucho más eficiente. Evelyn, doctora, buenas noches. ¿Cómo ayuda el inmunocal a una persona que tiene principios de Parkinson? ¿Y qué dosis debería tomar? Tengo en mi canal una conferencia completica en la que hablo de Alzheimer y Parkinson. Yo te invito a que vayas al canal y la veas porque es mucha información para una respuesta única. Pero lo que sí te puedo decir es que gran parte del problema en la enfermedad de Parkinson tiene que ver con el GABA, que es una sustancia que ayuda a controlar el movimiento. Y en el cerebro hay un lugar específico donde este neurotransmisor llamado GABA se produce y en los pacientes con Parkinson este lugar específico, este núcleo donde se produce, está oxidado. Y si tú disminuyes el estrés oxidativo, aumentando niveles de glutatión, puedes favorecer la recuperación de la función de este núcleo específico productor de GABA. Y de hecho hay estudios al respecto y yo personalmente he tenido el gusto y la alegría de ver pacientes con Parkinson mejorar ostensiblemente y algunos de ellos en este momento estar recuperados, de no poder caminar, estar bailando, de no poder escribir ni firmarse, estar volviendo a su vida académica sin problemas, porque nutrirte con inmunocal no cura, pero nutre adecuadamente las células y eso hace que ellas puedan cumplir con sus funciones naturales de manera óptima. En estos casos, que son enfermedades bastante serias, yo recomiendo por lo menos 4 porciones diarias, un inmunocal esencial y un platino juntos en la mañana y en la tarde. Y a partir de la segunda semana, agregar el Optimizer verde. Viene súper bien. De hecho, estos pacientes también pueden alternar con el Inmunocal Sport, que mejora la melatonina y a su vez la serotonina. La melatonina es el antioxidante más poderoso para el cerebro humano. Si tú mejoras los niveles de melatonina, también mejoras el sueño. Uno de los problemas más serios que tienen los pacientes con Parkinson son sus trastornos de sueño y su depresión. Y el Inmunocal Sport, que mejora la producción de melatonina. Y con esto favorece la producción de serotonina y un sueño más reparador, es algo clave, así que también podrían utilizarlo de manera intercalada o inclusive los 3 al tiempo para que tengan el inmunocal esencial, para que aumente bastante sus niveles de glutatión generalizados. El platino para que ayude a controlar la inflamación y ayude a controlar la acidez en los tejidos que favorece la degeneración de los mismos. Y el Sport para que aumente óxido nítrico, perfusión a los tejidos, melatonina y reparación celular. O sea, lo pueden hacer perfectamente. Eulalia Benachí, feliz y bendecida noche. Gracias, Eulalia. Ricardo y Ángela, buenas noches, doctora. Tengo un hijo de 9 años con diagnóstico de adrenoleucodistrofia y vamos a comenzar a darle la proteína, el inmunocal, y deseo saber si puede presentar mejoría a nivel cerebral, ya que me dicen que está teniendo un daño llamado afasia receptiva y el nene no entiende cuando le hablamos. Estos tienen un componente muchas veces autoinmune. Y la verdad es que la autoinmunidad y la destrucción de células neuronales que están siempre ligadas a aumento del estrés oxidativo. Es importante, Ricardo y Ángela, que sepan que esto no es una cura, pero esto nutricionalmente, al aumentar los niveles de glutatión dentro de las células, en este caso las neuronas en el cerebro, va a favorecer que el estrés oxidativo tenga un daño inferior, un impacto inferior y además hace que el sistema inmune sea más eficiente. Hoy sabemos que los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen mayor carga de radicales libres y su sistema inmune por eso reconoce como enemigos a tejidos propios porque están demasiado oxidados. Entonces, mejorar niveles de glutatión puede ayudar. Yo personalmente no he tenido un paciente con adrenoleucodistrofia, pero sí he conocido pacientes con adrenoleucodistrofia que se están alimentando con inmunocal y que sí han visto recuperación de la motricidad fina, hemos visto recuperación a nivel visual, o sea, hay cosas que han mejorado. Ahora, inmunocal, reitero, no es un tratamiento en una cura, pero nutricionalmente suma. Y yo creo que todo lo que sume, aunque sea poquito, cuenta cuando estamos hablando de la oportunidad y la calidad de vida de un niño a sus 9 años. La cantidad de inmunocal varía porque está en crecimiento y desarrollo. Puede que inicialmente 2, 3 porciones al día y yo le daría platino sin lugar a dudas. Pero puede que, como está en crecimiento mayor, es un niño, va por empezar la preadolescencia. Tal vez llegue a necesitar 4 o hasta 6 porciones en un día, porque esta es una situación muy específica donde hay desgaste y un estrés oxidativo marcado. Vámonos con Patricia. Estimada doctora, buenas noches. Una consulta. Mi hijo tiene 30 años y tiene episodios de gota unas 2 o 3 veces al año. Sé que debe cuidar mucho su alimentación, pero ¿con cuántos sobres de inmunocal debe nutrirse
para lograr desintoxicación efectiva? Muchas gracias de antemano. Pues mira, eso varía, porque si él no se queda con la dieta, te lo voy a mostrar de esa manera. Suponte que su cuerpo es una casa. Cada vez que él come carnes rojas, toma licor, consume exceso de proteína, es como si a la casa le echaran basura. Entonces le echan basura a la casa, le echan 2 canecadas de basura, pues hay que limpiar 2 canecadas de basura. Entonces digamos que 2 canecadas de basura se limpian con 2 porciones de inmunocal, como para que me sigas. Pero resulta que él ya no le echó 2 canecadas, sino que le echó 4 canecadas de basura, porque comió chorizos, porque se fue y se tomó no sé cuántos aguardientes o whiskies, porque el licor no debe ser consumido por los pacientes con hiperuricemia, que es la llamada gota. Entonces ya con 2 sobres va a ser muy poquito, van a necesitar 4. Realmente cada persona es un caso distinto. Y lo bueno de Inmunocal es que como no es medicamento, no hay efecto tóxico, y como no hay efecto tóxico, no hay una dosis limitante. O sea, yo digo, ay, si se toman más de tanto se intoxican. No. Entonces uno aquí puede literalmente ir aumentando la cantidad del Inmunocal que va dando. Si tiene obesidad y sobrepeso, con mayor razón, ya tiene un trastorno metabólico implícito. Entonces, yo diría que mínimamente 4 porciones, 2 en la mañana, un platino y un esencial, en la tarde un platino y un esencial inicialmente. Y puede que llegue a requerir más o puede que con eso sea más que suficiente, pero tiene que cambiar sus hábitos nutricionales, porque por más Inmunocal que tome, si le está echando basura a su cuerpo, eso es como ese refrán que dice que el que peca y reza empata. Va a quedar en la misma siempre. No vamos a lograr que tenga un resultado. Mario Cano, buenas noches, doctora. María Leida, buenas noches desde Cartago, Nariño. Tati Loor, buenas noches. Valentina, buena tarde, doctora Luisa. Una pregunta, una persona que consumió drogas por mucho tiempo, ahora ya no las toma, sin embargo, tiene afectado el hígado y estómago. Además de Inmunocal, ¿en qué cantidad? ¿Qué otros nutrientes de Inmunotec sugiere para él? Definitivamente el Optimizer rojos y verdes sería poderosísimo para esta persona y en este caso sí vendría súper bien el Canutric. El Canutric tiene muchos adaptógenos, ¿sí? Y estos adaptógenos son claves para que el cuerpo y el cerebro puedan responder de manera más eficiente. Entonces yo sí le daría el Canutric, le daría el Inmunocal esencial, el platino, y conforme vaya avanzando también le daría el omega, porque hay un daño estructural que deja en el hígado el consumo de narcóticos, lo mismo que la quimioterapia, lo mismo que la gente que ha usado muchos fármacos. Y los omegas ayudan en esa reestructuración de las paredes celulares. Inmunotec tiene un omega buenísimo, que es omega quinta generación o UV, que tiene además coenzima Q10, piperina, cúrcuma, que favorecen su absorción y que ayudan a controlar también ese proceso que es de regeneración celular. Y el Canutric definitivamente en estos casos es bien valioso, pero inicialmente tiene que mejorar niveles de glutatión. Vámonos con, ¿qué pasó acá? Nora Terrazas. Buenas noches, doctora. Un fuerte abrazo desde Santa Cruz, Bolivia. Un abrazo, Nora. Ceci Mozuelos, mi buena amiga. Muy buenas noches desde Lima. María Guadalupe Vázquez, doctora Luisa Cristina. ¿Cómo y cuál Inmunocal? Y a niña de 10 años padece de rinitis, ¿es que dice? Sí, parece de rinitis aguda. La rinitis tiene un componente alérgico e inflamatorio, así que yo le daría sin lugar a dudas Inmunocal esencial y platino al tiempo a esta niña. Al menos una porción de cada uno los primeros 2 semanas. Si en 2 semanas usted dice, yo no veo mayor beneficio, agregue el Optimizer verde. Ella está en crecimiento. A los 10 años, la mayoría de las niñas en la actualidad comienzan ya a estar en la adolescencia, algunas inclusive hasta menstruan rápidamente. Si la niña ya tiene vello axilar, ya tiene formación mamaria, es probable que necesiten más de 2 porciones, puede que lleguen a necesitar hasta las 4. Si es una niña que pesa más de 45 kilos, seguro que va a necesitar por lo menos un azul y un platino en la mañana y un azul y un platino en la tarde, porque ya entra a la etapa de crecimiento rápido y de velocidad y de formación hormonal. Entonces el consumo en el cuerpo es mayor en estos casos. Maru Molina, doctora Luisa Cristina, para una persona que tiene cáncer, que ya está tomando Inmunocal, esencial que es el azul y Platinum con Optimizer. En la mañana, tarde y noche me comenta que también tiene problemas de varices, que se le están pasando a los talones y no puede caminar. Por favor, ¿qué más? Me fue. Por favor, ¿qué más le puedo recomendar? De antemano, muchísimas gracias. Y primeramente, Dios, nos vemos en Cancún. Gracias, Dios. Siempre la he encontrado en todos los viajes que he ido.
Cuídense, bendiciones, les mando un fuerte abrazo. Bueno, noticia, no voy a Cancún, muchachos, porque aunque sí hice mis méritos para estar allí, Ecuador me invitaron a trabajar y apoyar a la tribu del bienestar en Ecuador y es justo en ese tiempo, así que ya saben, voy a estar en Ecuador, no voy a estar en Ava, voy a estar en Ecuador ayudando a la familia Inmunotech de Ecuador para que más profesionales de la salud, más personas entiendan, aprendan y puedan llevar este conocimiento y se lo llevemos a mucha gente que lo necesita como lo necesitaba yo para mi madre. Así que no voy a estar allá en Ava, ustedes bailen y brinden por mí y yo voy a estar en Ecuador. Ahora, en la pregunta que me dices, mira, personalmente, yo creo que en un caso como estos, donde ya se está tomando todos esos suplementos y hay inflamación en los talones, yo creo que hay que mirar qué está pasando con sus quimioterapias. Y yo le cambiaría el inmunocal en este momento, esencial por el sport. El sport, les recuerdo que tiene un nutriente especial que se saca de la cereza ácida que ayuda a mejorar la producción de óxido nítrico. Y si yo mejoro el óxido nítrico, mejoro la circulación arterial y esto incluye e impacta la circulación venosa. Y además, vale explicar que debe utilizar medias de gradiente, esas se las tiene que recomendar su médico, no es nada complejo. Hacer ejercicio, elevar las piernas al finalizar el día, esos son detallitos pequeños pero importantes que van a ayudar a las personas. Vámonos con Ruth Córdoba. Buenas noches, doctora, desde México. Mi hermano tuvo cáncer del riñón. Le dijeron que no debe tomar complejo B. ¿Qué tan cierto es esto? Hay algunos cánceres en los que no se recomienda porque puede estimular, pero vale decir que más importante que el complejo B que está en muchos alimentos, entonces sería casi que decirle que no puede comer un montón de cosas, es ayudar a contrarrestar el estrés oxidativo. Entonces, si él tiene un cáncer de riñón y él mejora sus niveles de glutatión, también la respuesta general en su organismo mejora. Y yo sí he tenido pacientes que tuvieron cáncer de riñón y escucha lo que dije, tuvieron cáncer de riñón, se nutrieron con inmunocal, su calidad de vida mejoró y hoy en día hicieron sus tratamientos concomitantes, gozan de muy, muy buena salud. Rodolfo Etienne, saludos a todos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Salud. Betty Santander, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente, ¿puede el Inmunotech? Bueno, Inmunotech es la compañía, Inmunocal es el suplemento. Entonces, ¿puede el Inmunocal mejorar la osteoporosis y la artrosis? ¿Qué recomendación darle para el consumo? ¿Cómo lo debe hacer y cuál empezar? Inmunocal, vuelvo y reitero, no es un tratamiento para enfermedades, pero si tus células no tienen buenos niveles de glutatión, su capacidad de regeneración es muy mala. Entonces, muchas veces incluso uno suplementando a un paciente, yo tenía pacientes con osteoporosis que llevábamos años siempre con calcio, que siempre con magnesio, que les habíamos colocado inclusive tibolona y medio mejoraban, pero nunca llegaban a niveles óptimos y era porque tenían bajos niveles de glutatión. Te los voy a explicar en un ejemplo. Imaginen la célula como una fotocopiadora y el glutatión como la tinta de la fotocopiadora. Por más papel que yo le ponga a esa fotocopiadora para que saque copias, si no está cargada de tinta, las copias salen mal hechas, entonces no hay nada. Así es una célula que tiene bajos niveles de glutatión, aunque saque copias de sí misma para tratar de regenerarse, se las hace de baja calidad. Por eso es esencial tomar Inmunocal para poder favorecer la replicación, la regeneración celular. Entonces, un paciente que tiene osteoporosis, artrosis, cualquier enfermedad que implique desgaste y pérdida de la masa ósea, de la masa muscular como la sarcopenia, de los cartílagos como la artrosis degenerativa y demás, alimentarse con Inmunocal suma. La cantidad varía, pero en lo general en estas situaciones, un azul y un platino, o sea, un esencial y un platino juntos 2 veces al día, suele ser una muy buena opción para una persona que está con esta situación. Hitler Navarro, saludos desde Lima, Perú. Ay, Hitler. Vámonos para donde Nelly Paola Cacique. Se escucha un poco raro, ya creo que lo corregimos. Néstor me dijo al principio. Betty dice, buenas noches, doctora. ¿Cómo incide el Inmunocal en 2 nódulos de tiroides de 5 y 6 milímetros con osteopenia? Los nódulos tiroideos son producto de estrés oxidativo. Y a mayor estrés oxidativo, mayor cantidad y tamaño de los nódulos. Y a mayor cantidad de nódulos, mayor mal funcionamiento tiroideo. Así que lograr reducir el estrés oxidativo que impacta en el crecimiento y formación de los nódulos, obviamente va a tener como implicación en el mediano y largo plazo una mejor función tiroidea.
Entonces, alimentarse con inmunocal, que ayuda a elevar los niveles de glutatión, que ayuda a disminuir significativamente los niveles de radicales libres y el estrés oxidativo, pues termina por favorecer significativamente el buen funcionamiento tiroideo. Entonces, sí, le va a ayudar. Y hay un producto que es el K-Nutrix o K21, que como coayudante en estos casos para la correcta función hormonal tiroidea se vuelve muy poderoso. Lo de la osteopenia, ahorita la osteoporosis, creo que ahí está. Y vámonos con la última pregunta de esta noche con Bruce Ordóñez. Doctora, buenas noches, saludos desde Perú. Quisiera consultarle respecto a una clienta que viene teniendo una inflamación grave en los ganglios detrás de las orejas y un dolor de garganta persistente por más de 3 meses. Ha iniciado su consumo de inmunocal azul. Cualquier sería la dosis. ¿Cuál sería la dosificación que me recomienda en este caso? Oye, muchas veces las personas tienen el virus de Epstein-Barr o el citomegalovirus. Y en estos casos de esos virus yo recomiendo 6 porciones en el día. La verdad es que sí son virus bastante agresivos, entonces muchos ganglios por aquí, dolor de garganta, la mononucleosis infecciosa también podría ser, la llamada enfermedad del beso. Aquí va para todos los jóvenes que les gusta estar repartiendo besos a diestra y siniestra, se contagia por los besos, se llama la enfermedad del beso y se contagia y es terrible, es muy difícil de manejar muchas veces, pero mejorar niveles de glutatión ayuda enormemente a contrarrestar el daño que estos virus como el citomegalovirus, el Epstein-Barr o el de la mononucleosis infecciosa generan. Así que para esta chica yo le recomendaría que se tomara 6 porciones, azul y platino, a mañana, mediodía y tarde, por lo menos unos 3 meses para que le dé chance a su sistema inmune de regeneración y de activación correcta. Familia, yo espero esta noche haber sido muy productiva, creo que sí, hoy respondí muchas preguntas y que ustedes hayan podido entender cada vez mejor esta ciencia de vivir mejor y cómo en la tribu del bienestar podemos hacer cosas sencillas y simples para poder recuperar la salud de las personas. La próxima semana, si Dios nos lo permite, nos volvemos a encontrar para que ustedes sigan entendiendo y conociendo más sobre esta ciencia del bienestar. Llamen a la persona que hoy los invitó a este espacio, es con quien se deben de dirigir, es la persona que les va a ayudar no solamente a conseguir el producto, sino a enseñar la manera correcta de hacerlo para que no les llegue un producto falsificado, para que no les llegue un producto alterado, para que tenga la garantía de calidad que da Inmunotech. Así que diríjase directamente a ese consultor independiente que hoy lo invitó a este espacio y recuerde que este es un producto para ganadores, para personas que quieren tener calidad de vida, nutrición, mayor rendimiento. Si a usted le gusta hacer un Ironman, si usted quiere ser campeona de atletismo, de básquetbol, de fútbol, este suplemento es para usted. En el canal tenemos charlas completas al respecto sobre salud, bienestar y deporte. Y los dejo con este video para aquellos que llegaron un poquito tarde para que vean toda la ciencia que hay detrás de Inmunotech. Yo soy la doctora Luisa Cristina Torres, una médica apasionada por el bienestar y espero que la tribu del bienestar siga creciendo y nos vemos muy pronto en Ecuador. Estaré en la ciudad de Quito y de Guayaquil para apoyar a todos aquellos que quieren aprender y entender cómo ayudar a más gente a vivir mejor. Feliz noche para todos.